Desde el programa, entonces, les proponemos analizar y transformar las prácticas áulicas desde el enfoque sociocultural que ahora desarrollaremos. Repasemos solo algunas finalidades formativas en la educación inicial, es decir, ¿qué debe haber aprendido una niña, un niño al finalizar la sala de 5? Debes haber aprendido en torno a la oralidad, a la lectura y la escritura, a relatar, recomendar, leer, explorar, anticipar, escuchar, escribir, producir, filmar. Por lo tanto, desde la sala de 3 debemos propiciar el protagonismo, y ahí nos vamos a detener esta tarde, el protagonismo de las niñas y los niños como ya lo hacen muchísimos jardines de la provincia de Córdoba. Entonces, ¿cuál es el desafío en la educación inicial? El recurrente problema de enseñanza que evidenciamos del análisis de los proyectos es que se enseña desde un enfoque didáctico moralizante, como les decía, en lugar desde un enfoque sociocultural. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, se eligen libros literarios para enseñar contenidos de otros espacios curriculares. Por ejemplo, se leen cuentos para ser solidarios, adivinanzas para hablar de convivencia en la sala, poemas para inculcar hábitos. Bueno, queremos recordar en este espacio de conversatorio que el enfoque propuesto por el diseño curricular distingue a la literatura como la expresión más compleja del lenguaje, que vincula a niñas y niños con el arte, que simboliza, representa, amplía horizontes culturales, enriquece el lenguaje como matriz constitutiva del pensamiento. Fíjense en estas fotos que se proyectan en La Plata, retratos de escenas de lectura literaria en jardines cordobeses, que garantizan, mínimamente podríamos decir, acceso, manipulación y lectura desde sala de 3. Entonces, ¿por qué leer literatura para horizontes culturales en vez de para que las niñas y los niños modifiquen un comportamiento? Algunas respuestas que damos desde el enfoque sociocultural son, porque si leemos una poesía, libro álbum, para que sean solidarios, reflexionen en torno a la amistad, etc., estamos consolidando una idea de lectura vinculada, fíjense, a la domesticación, a la norma, a la conducta, y dicha representación distancia, agobia desde un deber ser, porque a su vez aleja la literatura de su función social. Fuera de la escuela, ¿para qué leemos? Leemos para abrir nuestro mundo, para conocer otras culturas, para evadirnos incluso de lo cotidiano, divertirnos, ver el mundo desde otro lugar, más lúdico, más poético, simbólico, creativo. Porque además, un enfoque didáctico moralizante silencia. Sí, las niñas y los niños no tienen espacio para poner en palabras sus interpretaciones. Deben enunciar lo que las y los adultos marcamos. Porque incluso es muy probable que con el propósito de enseñar un determinado contenido, seleccionemos para leer con las estudiantes objetos de mercado. Y atención aquí, que construyen consumidores pasivos en vez de lectores activos. En vez de obras de arte, polisémicas, con múltiples capas de sentido, como las que recibimos con la colección Leer Abre Mundos en todas las escuelas públicas, en todos los jardines estatales del país. Como también esta colección de Crecer en Poesía, disponible para todas y todos en soporte digital. Y dice así, colores. Si el enojo es rojo y el brillo amarillo, ¿quiere decir algo el marrón de aquel grillo? El blanco de la espuma al blanco de la nube sube. Y si la nube es negra, ¿es de nube o de tierra? ¿Y el color de la risa, cuál es? El color de la pena, mirado al revés. Cecilia Pisos, Poesía para la primera infancia. Aquí en la placa que les proyectaba recién, existe otra galería de fotos, fíjense, que visibiliza lo que sí acontece
también en otros centenares jardines cordobeses, niñas, niños, docentes, libros, rondas. La ronda como decisión didáctica, la ronda como estrategia de construcción de una comunidad. Entonces, nos preguntamos, ¿en cuáles prácticas del lenguaje sí son protagonistas las niñas y los niños en vez de oyentes de un sentido? Un canal de booktubers, por ejemplo. Prácticas que proponemos para todos los niveles. La proponemos especialmente en educación inicial porque pareciera ser de un desafío extraordinario. Porque ¿dónde reside el protagonismo de las niñas y los estudiantes? En sus comentarios, por ejemplo, en las lecturas de imagen, en las descripciones, en las valoraciones, en las asociaciones, en las comparaciones y la lista sigue. ¿Cuáles son las prácticas de oralidad, de lectura y de escritura que realizan booktubers? Lee mucho. Hay una primera clave. Lee mucho, variado, de distintos modos. Conversa sobre lo que lee. Otra pista. Con otros lectores. Escribe recomendaciones, reseñas, comentarios, opiniones sobre lo leído. Listados de libros favoritos, según géneros, autores, temas. Presenta novedades sobre los últimos libros leídos. ¿Por qué booktubers? Nos podemos preguntar dentro de las escuelas. Porque los booktubers realizan prácticas significativas de oralidad, lectura y escritura. Es decir, prácticas con sentido sociocultural. Es lo que hace un lector fuera de la escuela. ¿Cómo lo hacemos? Planificando una secuencia didáctica, por ejemplo. En 3 pasos, que no es necesariamente un día, una mañana o una tarde. Seleccionar libros literarios de calidad. Primer paso. Segundo paso, leer de diversos modos. En voz alta, imágenes, en diversos espacios, en la sala, en la biblioteca, en el patio, en la plaza. Conversar. Escribir colectivamente con ayuda del docente. Y cuarto, preparar los videos. Práctica de oralidad con sentido que trasciende la sala. Otra clave. Recuerden que desde el programa les ofrecemos material de acompañamiento y banco de experiencias significativas de escuelas de toda la provincia. Veamos ahora una niña booktubers de 5 años. Que todo lo que veía, a ver antes se lo comía, y cuando él comía todo y era hora de acostarse, acá está una imagen que era muy gordo, muy largo, y tú venías de acá, le tuvo que poner todos los asientos que ella tenía. Y es muy bueno para que se los recomendemos a ustedes, porque este cuento está muy genial para ustedes. Fíjense cómo con 5 años pudo manipular, presentar, valorar, incluso hasta incitarnos a una lectura. Estas prácticas desafiantes pueden comenzar, sin lugar a dudas, desde la primera infancia. Es la escuela el espacio que hace la diferencia a acceder a estas prácticas que efectivamente acontecen fuera de la escuela. Les propongo pensar la dupla. Prácticas significativas versus prácticas escolarizadas, ¿sí? Voy a procurar desarrollar un poco este concepto, qué diferencia hay entre una y otra y por qué insistimos desde el programa en la importancia de planificar prácticas significativas con sentido social compartido.